En un mundo que nunca calla, donde las demandas externas parecen crecer cada día y la presión por cumplir, agradar y sobrevivir pesa sobre nuestros hombros, existe un tesoro silencioso que, a menudo, dejamos escapar: nuestra paz interior. Carl Jung, uno de los grandes maestros del alma humana, nos invita a mirar hacia adentro, a buscar en el silencio de nuestro ser aquello que ninguna tormenta externa puede robar. Hoy quiero llevarte en un viaje profundo, casi como si estuviéramos sentados juntos, conversando a la orilla de un lago tranquilo, donde cada palabra es una invitación a sumergirse en uno mismo. Porque al fin y al cabo, defender tu paz no es un lujo, sino una necesidad vital, y existen técnicas, enseñanzas y prácticas que, integradas a tu vida, pueden transformar radicalmente cómo experimentas el mundo. Imagina por un instante que tu paz es como un jardín secreto. Este jardín no está aislado del mundo. Siente el viento, la lluvia, el calor del sol e incluso las pisadas de quien se atreve a cruzarlo sin permiso. Pero aún así, es tuyo. Solo tú puedes decidir qué crece allí, qué se arranca de raíz, qué florece y qué necesita ser podado. Jung nos recuerda que la verdadera fortaleza no se construye levantando muros infranqueables, sino cultivando raíces profundas. La paz no se encuentra cambiando el mundo exterior, sino transformando la forma en que lo experimentas. Cada vez que algo o alguien amenaza tu serenidad, no es solo el mundo siendo injusto o las personas siendo crueles. Es una invitación a mirar hacia adentro y preguntarte: ¿qué en mí aún necesita ser comprendido, aceptado, transformado? La primera clave para que nadie te quite tu paz está en reconocer que el poder de afectar tu mundo interno solo existe si tú se lo concedes. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo: fulano me sacó de quicio, esa situación arruinó mi día, no puedo controlar mis emociones? Jung nos enseña que mientras sigamos entregando el control de nuestro estado emocional a lo que sucede afuera, seremos eternos rehenes de las circunstancias. Pero, ¿y si pudieras, a partir de hoy, cambiar la narrativa? ¿Y si, en vez de repetirte que eres demasiado sensible, que no aguantas presión, que siempre te hieren fácilmente, comenzaras a alimentar tu mente con creencias que te fortalezcan? El inconsciente, dice Jung, no distingue entre lo real y lo imaginario, solo absorbe la programación que le damos. Si comienzas a tratarte con respeto, a verte como alguien capaz de atravesar tormentas sin perder el equilibrio, tu realidad externa, inevitablemente, comenzará a reflejar ese nuevo patrón. Piensa en una situación real. Alguien que creció creyendo que necesitaba agradar a todos para ser amado. Vivió una vida de concesiones, de silenciar deseos, de adaptarse para no decepcionar. El precio: una paz frágil, siempre a merced del humor ajeno, de las expectativas externas. Jung nos invita a romper con este ciclo. La verdadera lección no es sobre el otro, sino sobre ti. Descubrir que no necesitas la validación externa para sentirte valioso, que no dependes del comportamiento ajeno para estar en paz, es un despertar liberador. El poder vuelve a tus manos cuando dejas de culpar a los demás por cómo te sientes y comienzas a ver cada emoción como un mensaje, una oportunidad de evolución. La paz no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva. Es un compromiso diario, silencioso, de priorizar tu bienestar sin culpa. Pero no te engañes, el mundo seguirá intentando arrastrarte a conflictos, al caos, a la ansiedad colectiva. La diferencia es que, cuando te comprometes con este proceso, cada situación difícil deja de ser una amenaza y pasa a ser una ola pasajera en la vastedad de tu conciencia. Imagínate como el mar, profundo, vasto, donde la superficie puede agitarse, pero el fondo permanece sereno. Esa paz no es inalcanzable, es una posibilidad real, pero solo si decides dejar de darle poder al exterior y construir una fortaleza interna.
Y cuando eso sucede, el mundo deja de ser hostil. Las personas pierden el poder de herirte. Las situaciones que antes te angustiaban pierden intensidad. Tú te conviertes en el protagonista de tu propia historia. Jung hablaba del proceso de individuación, convertirte en quien realmente eres, sin máscaras, sin imposiciones externas, sin las historias que te contaron sobre quién deberías ser. Esto comienza con la valentía de escucharte en un mundo que grita todo el tiempo lo que debes sentir, pensar, hacer. ¿Cuántas veces has ignorado lo que realmente querías por miedo a decepcionar a alguien? ¿Cuántas veces has reprimido una emoción porque te enseñaron que sentir demasiado es señal de debilidad? Cada una de esas veces, sin darte cuenta, entregaste un poco de tu poder al mundo. El verdadero problema no es que el mundo intente influirte. Eso siempre va a pasar. El desafío es cuando tú mismo te alejas de lo que eres, solo para encajar. Aquí entra una práctica fundamental, el silencio interno. Jung creía que la mente está constantemente llena de ruidos, una conversación interna que rara vez cuestionamos. Pero ¿qué pasaría si todos los días te dieras un momento para simplemente estar contigo mismo, sin distracciones, sin celular, sin redes sociales, sin la necesidad de hacer algo, solo tú y tu presencia? En esos momentos comenzamos a notar lo que antes pasaba desapercibido, lo que realmente sentimos, lo que necesitamos cambiar, lo que la intuición intenta decirnos desde hace tanto tiempo. Imagina que alguien te hace un comentario doloroso. Antes, quizás reaccionabas de inmediato, sintiendo las palabras como flechas, pero ahora haces una pausa, respiras y te repites: esto no necesita afectarme si yo no lo permito. En ese instante, nace un nuevo sentimiento, el desapego. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque finalmente entendiste que solo tú puedes decidir qué entra y qué se queda fuera de tu jardín secreto. Esta es solo la primera etapa de nuestro viaje. A lo largo de este camino, exploraremos juntos otras técnicas infalibles inspiradas en la filosofía de Jung para que nadie, absolutamente nadie, tenga el poder de quitarte tu paz. Porque cuando despiertas a tu verdadera naturaleza, todo cambia. Las relaciones superficiales se disuelven, las conexiones auténticas florecen, las decisiones difíciles se vuelven claras y la vida, finalmente, comienza a alinearse con tu propósito más profundo. Y es ahí, en ese punto de equilibrio entre lo que sientes, piensas y haces, que la verdadera paz se revela. No como un destino, sino como una elección diaria, valiente y transformadora. Cuando comienzas a transitar este camino de autodescubrimiento, percibes que la paz no es un estado permanente e inmutable, sino un proceso dinámico, como un río que necesita ser constantemente cuidado para no ser contaminado por las impurezas del mundo. Jung decía que cada uno de nosotros carga dentro de sí no solo la luz, sino también las sombras, aquellas partes que rechazamos, negamos o escondemos incluso de nosotros mismos. Y es aquí donde reside la segunda técnica infalible para proteger tu paz, la integración de la sombra. Imagina que eres un castillo, imponente por fuera, pero con corredores oscuros y salas cerradas por dentro. En esas salas viven emociones que preferiste no sentir, recuerdos que intentaste olvidar, aspectos de ti mismo que juzgaste inaceptables. El problema es que cuanto más intentas cerrar esas puertas, más fuerza ganan esas sombras. Se manifiestan en explosiones de ira, en resentimientos, en miedos irracionales, en inseguridades que parecen venir de la nada. Jung nos enseña que solo es posible encontrar verdadera paz cuando miramos de frente a esas sombras, cuando tenemos la valentía de abrir las puertas e iluminar lo que está escondido.
En la vida moderna somos constantemente presionados a mostrar solo lo mejor de nosotros, en las redes sociales, en el trabajo, incluso en las relaciones más íntimas. Pero la paz no nace de la perfección, sino de la autenticidad. Cuando aceptas que eres humano, que sientes ira, tristeza, envidia, celos y que todo eso forma parte de la experiencia de estar vivo, algo mágico sucede. Las sombras pierden el poder de dominarte. En vez de luchar contra ti mismo, comienzas a aceptarte. Y al hacerlo, descubres que nadie puede herirte más de lo que ya te has herido, intentando ser alguien que no eres. Piensa en cuántas veces te has sentido herido por un comentario, una crítica, un rechazo. Muchas veces el dolor no está en lo que el otro dice, sino en lo que tú crees sobre ti mismo. Si alguien te llama incompetente y, en el fondo, existe una parte de ti que duda de tu propio valor, la crítica entra como una flecha. Pero si ya has mirado a esa duda, ya has acogido esa inseguridad, ya has entendido de dónde viene y que no define quién eres, la misma crítica pierde fuerza. Puede incluso tocar la superficie, pero no alcanza el centro de tu ser. La integración de la sombra es una invitación a la honestidad radical contigo mismo. Es mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué en mí aún duele? ¿Qué parte de mí rechazo? ¿Qué emociones intento evitar a toda costa? No es un proceso fácil ni rápido. Requiere valentía, paciencia y sobre todo compasión. Pero es el único camino hacia una paz verdadera, que no depende del comportamiento de los demás ni de las circunstancias externas. Cuando te aceptas por completo, con luces y sombras, nadie más puede usar tus debilidades contra ti. Lo que antes era motivo de vergüenza se transforma en fuente de fuerza. Lo que era miedo se convierte en autoconocimiento y así te vuelves cada vez más libre. En el día a día, esta práctica puede aplicarse de forma sencilla, pero poderosa. Siempre que sientas una emoción incómoda, en vez de reprimirla o distraerte, detente por un instante. Respira profundo. Pregúntate, ¿qué me está intentando mostrar esta emoción? ¿Existe algo en mí que necesita ser escuchado, comprendido, aceptado? No te juzgues, solo observa. Con el tiempo percibirás que cuanto más espacio das a tus emociones, menos te controlan. Y así, tu paz deja de ser un castillo de naipes, frágil e inestable, y se convierte en una fortaleza sólida, construida sobre el autoconocimiento. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Si huyes de tus sombras, ellas te persiguen. Si las enfrentas, ellas se transforman. Y en este proceso descubres que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de permanecer entero, incluso en medio del caos. El mundo puede seguir ruidoso. Las personas pueden seguir intentando provocarte, pero dentro de ti existe un espacio de silencio y aceptación que nadie puede invadir. Esa es la segunda clave para que nadie te quite tu paz. Aceptarte por completo, con todas tus imperfecciones, y transformar las sombras en aliadas en tu viaje. A medida que avanzas en este camino, percibes que la vida está hecha de ciclos, de altos y bajos, de luces y sombras, y que la paz no es un premio para quien nunca falla, sino un derecho de quien tiene la valentía de ser verdadero consigo mismo. Cuando te permites ser quien eres, sin máscaras, sin defensas, sin miedo al juicio, descubres que nada externo puede avalarte profundamente. Porque tu raíz está firme, nutrida por el autoconocimiento y la aceptación. Y así, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecerte. Esta es la esencia de la enseñanza de Jung. La paz no se da, se conquista. No es algo que encuentras afuera, sino algo que construyes dentro. Y cuando te comprometes con este proceso, nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de quitarte tu paz.
porque ya no depende de lo que sucede alrededor, sino de lo que cultivas en tu propio corazón. Y a medida que te adentras en este viaje de autoconocimiento, se revela una tercera técnica, tan esencial como las anteriores: el cultivo de la presencia. Jung, al explorar los misterios de la mente, percibió que gran parte de nuestro sufrimiento nace de la incapacidad de estar plenamente en el aquí y ahora. Vivimos presos al pasado, rumiando dolores, resentimientos, situaciones que ya no existen, o ansiosos por el futuro, temiendo lo que pueda pasar, intentando controlar lo incontrolable. Y en este ir y venir entre lo que ya fue y lo que aún no es, olvidamos el único tiempo que realmente existe: el presente. Imagina tu mente como un vasto campo, donde los pensamientos son como pájaros inquietos, volando de un lado a otro, muchas veces sin dirección. Cuando no estás presente, estos pájaros se vuelven ruidosos, desordenados, robándote tu energía, tu claridad, tu paz. Pero cuando aprendes a traer tu atención al momento presente, es como si, de repente, el campo se calmara, los pájaros se posaran y pudieras oír el suave sonido del viento, sentir el calor del sol, percibir la belleza de las pequeñas cosas. La presencia es un antídoto poderoso contra la ansiedad, el estrés, la sensación de que la vida se escapa entre los dedos. En la práctica, cultivar la presencia puede ser más simple de lo que parece. No se trata de vaciar la mente de todos los pensamientos, sino de aprender a observar sin perderte en ellos. Cuando estés hablando con alguien, estate ahí completamente, escuchando de verdad, sin pensar en qué vas a responder o en lo que necesitas hacer después. Cuando estés realizando una tarea, por más simple que sea, dedícate a ella con atención plena, percibiendo cada detalle, cada sensación. Y sobre todo, cuando percibas que tu mente está divagando, con gentileza, tráela de vuelta a la hora, como quien acuna a un niño que se distrajo en el camino. Jung creía que la conciencia es como una linterna, capaz de iluminar hasta los rincones más oscuros de la psique, y cuanto más practicas la presencia, más luz traes a tu vida. Situaciones que antes te desestabilizaban, que despertaban reacciones automáticas, comienzan a perder poder. Te vuelves menos reactivo, más centrado, más capaz de elegir cómo quieres responder al mundo, en vez de simplemente reaccionar. Es como si, en lugar de ser llevado por la corriente de los acontecimientos, aprendieras a navegar, a elegir tu dirección, a confiar en tu propio timón. En el mundo moderno, donde todo está hecho para distraernos, donde la atención se disputa a cada segundo por notificaciones, mensajes, compromisos, cultivar la presencia es un acto de rebeldía. Es decir, que no al piloto automático, al exceso de estímulos, a la superficialidad de las relaciones. Es elegir vivir de verdad, con profundidad, con significado. Y en este estado de presencia descubres que la paz no está en tener una vida perfecta, sino en estar completo en cada experiencia, sea buena o desafiante. Piensa en un momento de tu vida en el que estuviste totalmente presente. Tal vez haya sido al contemplar una puesta de sol, al escuchar una música que te conmovió profundamente, al abrazar a alguien que amas. En esos instantes, todo lo demás desaparece: preocupaciones, juicios, expectativas. Solo existe el ahora, y en él encuentras una paz que no depende de nada externo, sino que nace del simple hecho de estar vivo, consciente, conectado contigo mismo y con el mundo que te rodea. La presencia, por lo tanto, es una práctica diaria, un ejercicio de atención y gentileza contigo mismo. No te exijas perfección. Habrá días en que tu mente estará más agitada, en que será difícil anclarte en el presente. Pero cada vez que te percatas y regresas, estás fortaleciendo ese músculo interno.
estás construyendo una base sólida para que nadie, por más caótico que sea el ambiente, pueda robarte tu paz. Porque en el fondo, la verdadera libertad está en elegir dónde poner tu atención, en decidir qué merece espacio dentro de ti. Jung nos recuerda que la vida está hecha de encuentros, con el otro, con el mundo, pero, sobre todo, consigo mismo. Y es en la presencia que esos encuentros se vuelven verdaderos, transformadores, capaces de revelar sentidos ocultos, de curar heridas antiguas, de abrir caminos a nuevas posibilidades. Cuando estás presente, todo gana color, sabor, textura. Lo ordinario se vuelve extraordinario. Y así, la paz deja de ser un ideal lejano y pasa a ser una experiencia real, accesible, disponible a cada instante. Por eso, si quieres asegurar que nadie te quite tu paz, comienza por estar presente. Estate completo en cada momento, en cada relación, en cada desafío. Permítete sentir, percibir, experimentar la vida con todos los sentidos, con toda el alma. Y cuando vengan las tormentas, porque vendrán, recuerda que tienes en ti el poder de elegir dónde poner tu atención, de anclarte en el ahora, de encontrar serenidad incluso en medio del caos. Esta es la tercera clave, el tercer paso en este viaje de autodominio y libertad interior. Y cuanto más practicas, más percibes que la paz no es algo que se conquista de una vez por todas, sino un camino que se recorre paso a paso, presencia a presencia. A medida que te adentras en este camino de autodominio, se revela una cuarta técnica, tan poderosa como silenciosa: el desapego consciente. Carl Jung nos enseñó que gran parte de nuestro sufrimiento nace del apego, no solo a personas, sino a ideas, expectativas, roles sociales, imágenes de quién deberíamos ser. El apego es como una cadena invisible que nos ata al pasado o a un futuro idealizado, impidiéndonos fluir con la vida y aceptar lo que es, aquí y ahora. Imagina por un instante que estás sosteniendo un puñado de arena. Cuanto más fuerte aprietas, más se escapa entre tus dedos. Así es con la paz. Cuanto más intentas controlar todo a tu alrededor, más se desvanece. El desapego no es indiferencia, no es dejar de amar, de preocuparse, de luchar por tus sueños, sino soltar la necesidad de que todo sea a tu manera, en tu tiempo, bajo tu control. Es confiar en que la vida tiene su propia inteligencia, que existe un flujo natural que puede seguirse con más ligereza. En la vida moderna se nos enseña a buscar seguridad en todo: relaciones estables, empleos garantizados, planes detallados para cada paso. Pero Jung nos recuerda que la vida es, por naturaleza, incierta, y que la verdadera paz nace cuando aceptamos esa incertidumbre. Cuando aprendemos a bailar con lo impredecible, a adaptarnos a lo que la existencia nos propone. El apego excesivo crea ansiedad, miedo a la pérdida, resentimiento cuando las cosas no salen como se planearon. El desapego, por otro lado, nos libera para vivir con más autenticidad, más valentía, más apertura a lo nuevo. Piensa en cuántas veces has sufrido porque alguien no correspondió a tus expectativas, porque un plan no se realizó, porque la vida tomó un rumbo diferente al que imaginabas. El sufrimiento no está, necesariamente, en lo que pasó, sino en la resistencia a aceptar lo que es. Jung decía que lo que resistes, persiste. El desapego es, por lo tanto, un acto de confianza en ti mismo, en la vida, en el proceso de crecimiento que cada experiencia trae. En el día a día, practicar el desapego puede ser tan simple como observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos. Cuando sientas rabia, tristeza, frustración, permítete sentir, pero no te aferres a esas emociones como si fueran tu identidad.
Cuando alguien actúe de forma inesperada, en lugar de intentar controlar o cambiar al otro, acepta que cada quien tiene su propio camino, sus propias elecciones. Cuando un plan fracase, en lugar de culparte o desesperarte, observa la situación con curiosidad. ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué me está intentando mostrar la vida? El desapego también se aplica a las opiniones y juicios de los demás. ¿Cuántas veces te has preocupado excesivamente por lo que piensan de ti, moldeando tu comportamiento para agradar o evitar críticas? Jung nos enseña que, mientras estemos atados a la necesidad de aprobación externa, seremos eternamente vulnerables. Pero cuando te desprendes de esa necesidad, descubres una libertad inmensa, la libertad de ser quien eres, de equivocarte, de cambiar, de crecer sin miedo a la mirada ajena. Claro que el desapego no se logra de la noche a la mañana. Es una práctica diaria. Un ejercicio de soltar, de confiar, de dejar ir el control. Y mientras más lo practicas, más te das cuenta de que la paz no está en tener todo bajo control, sino en confiar en tu propio centro, en tu capacidad de manejar lo que venga. El mundo puede cambiar, la gente puede ir y venir, los planes pueden desmoronarse, pero si estás anclado en ti mismo, nada de eso podrá robarte tu paz. Jung hablaba de la importancia de encontrar un sentido personal en la vida, algo que trascienda las circunstancias externas. El desapego es también una invitación a buscar ese sentido más profundo, a no perderse en las pequeñas batallas del ego, sino conectarse con lo que realmente importa. Cuando te desprendes de lo que no puedes controlar, te sobra más energía para invertir en lo que sí está a tu alcance, tu actitud, tus decisiones, tu capacidad de amar y crecer. Así, el desapego consciente se convierte en una clave maestra para proteger tu paz. No porque te vuelves frío o distante, sino porque aprendes a amar sin posesividad, a actuar sin ansiedad, a vivir con ligereza incluso ante las incertidumbres. Y en ese estado nadie, absolutamente nadie, puede quitarte tu paz, porque ya no depende de lo que está afuera, sino de lo que cultivas dentro de ti. Y entonces, al recorrer este camino de autoconocimiento, aceptación y desapego, surge una quinta técnica, quizás la más transformadora de todas: la alineación con tu propósito. Jung creía que cada ser humano lleva dentro una chispa única, un llamado interior que, cuando se ignora, genera inquietud, vacío, sensación de estar perdido, pero cuando se escucha y se sigue, transforma la vida en una experiencia significativa, llena de sentido, incluso ante las adversidades. Imagina que tu existencia es como una brújula. Cuando no sabes a dónde vas, cualquier viento te desvía, cualquier obstáculo parece insuperable, cualquier crítica te desestabiliza, pero cuando encuentras tu norte, cuando descubres aquello que hace vibrar tu corazón, todo a tu alrededor se reorganiza. Los problemas dejan de ser monstruos amenazantes y se convierten en escalones en tu ascenso. Las opiniones ajenas pierden peso porque sabes lo que estás haciendo, sabes por qué estás aquí, sabes qué te mueve. En la vida moderna, estamos bombardeados por expectativas externas. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué está bien o mal? Jung nos invita a silenciar esas voces y escuchar la voz interior, aquella que a veces susurra bajito, pero nunca se calla. Se manifiesta en los sueños, en los deseos más profundos, en los momentos en que te sientes verdaderamente vivo. Seguir tu propio propósito no es abandonar responsabilidades, sino encontrar dentro de ellas un sentido que sea solo tuyo. No se trata de grandes logros, fama o reconocimiento, sino de vivir de acuerdo con lo que tiene sentido para tu alma. Piensa en cuántas veces te has sentido fuera de lugar, haciendo cosas que no te llenan, viviendo una rutina que no te representa, solo para corresponder a lo que esperan de ti.
Este desajuste genera ansiedad, insatisfacción, falta de paz. Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. El propósito es ese, despertar. Es descubrir que tu vida tiene valor no por lo que haces para los demás, sino por lo que realizas de más auténtico, de más verdadero, de más conectado con tu esencia. En el día a día, alinearse con el propósito puede empezar con pequeñas preguntas. ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué haría aunque no hubiera recompensa? ¿Qué, cuando lo hago, hace que el tiempo pase sin que me dé cuenta? No esperes respuestas inmediatas. El propósito no es una meta que alcanzar, sino un camino que recorrer, un proceso de escucha y experimentación. A veces se revela en los detalles, en los encuentros, en las oportunidades inesperadas. Otras veces exige valentía para cambiar de dirección, para decir que no a lo que ya no tiene sentido, para asumir riesgos en nombre de algo más grande. Cuando vives alineado con tu propósito, la paz se convierte en un estado natural. Las críticas no te afectan porque sabes que estás en el camino correcto. Las dificultades no te paralizan porque encuentras sentido incluso en los desafíos. Las comparaciones pierden sentido porque entiendes que cada uno tiene su propio camino, su propia misión. Y sobre todo te sientes completo, conectado, realizado. No porque todo esté perfecto, sino porque estás completo en cada paso, en cada decisión, en cada experiencia. Jung hablaba de la individuación como el proceso de llegar a ser quien eres. El propósito es el hilo conductor de este viaje. No es algo fijo, inmutable, sino algo que crece contigo, que se transforma a medida que tú te transformas. Y mientras más te acercas a él, más te das cuenta de que la verdadera paz no está en evitar problemas, sino en vivir con sentido, con pasión, con entrega. El mundo puede intentar desviarte, la gente puede intentar convencerte de que hay un camino más fácil, más seguro, más aceptado. Pero cuando estás alineado con tu propósito, nada de eso te desestabiliza. Te conviertes en un árbol de raíces profundas. Puedes moverte con el viento, pero no caes, no te rompes, no pierdes tu esencia. Así, alinearse con el propósito es una decisión diaria, un compromiso contigo mismo, un acto de valentía y amor propio. Y cuando haces esa elección, nadie, absolutamente nadie, puede quitarte tu paz, porque nace del sentido que le das a tu propia existencia. Esta es la quinta clave, el quinto paso en este viaje de autodominio y libertad interior. Y al integrarla a tu vida, descubres que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de propósito. Y así, al reunir todas estas técnicas y experiencias, llegamos al punto en que la paz deja de ser solo un deseo y se convierte en una realidad tangible, una presencia constante incluso en medio del ruido del mundo. Pero hay aún una última técnica, sutil y profunda, que entrelaza todas las demás y las potencializa: la compasión activa, tanto por ti como por los demás. Jung, en su búsqueda por comprender el alma humana, entendió que el sufrimiento es universal. Todos, en algún momento, enfrentamos nuestros propios miedos, nuestras propias sombras, nuestras batallas silenciosas. Y es fácil, ante las dificultades, caer en la trampa del juicio, de uno mismo y de los demás. Pero la compasión, esa capacidad de mirar el dolor con gentileza y comprensión, es lo que nos permite atravesar las tormentas sin endurecer el corazón, sin perder la ligereza, sin renunciar a nuestra humanidad. Imagina que cada persona que cruza tu camino lleva un equipaje invisible, lleno de historias, traumas, sueños e inseguridades. Cuando alguien te hiere, te critica, te decepciona, casi siempre es un reflejo del propio dolor no resuelto de esa persona. Jung decía que lo que nos irrita en los demás puede ser un espejo de nuestras propias heridas,
pero también puede ser solo la expresión de las batallas internas del otro. Practicar la compasión es elegir no reaccionar con dureza, no alimentar resentimientos, sino buscar comprender, acoger, perdonar, no por debilidad, sino por sabiduría. En el día a día, la compasión activa se manifiesta en pequeñas acciones: escuchar sin juzgar, ofrecer una palabra de apoyo, respetar el tiempo y el proceso del otro, incluyendo el tuyo propio. ¿Cuántas veces has sido severo contigo mismo por no cumplir expectativas, por equivocarte, por sentir emociones consideradas negativas? Jung nos recuerda que la verdadera transformación comienza cuando nos tratamos con la misma gentileza que ofreceríamos a un amigo querido. La autocompasión no es autopiedad, sino reconocimiento de la propia humanidad, de la propia vulnerabilidad. Es aceptar que todos estamos aprendiendo, creciendo, tropezando, volviendo a empezar. Cuando practicas la compasión, algo extraordinario sucede. Los conflictos pierden intensidad, los rencores se disuelven, la necesidad de demostrar algo al mundo desaparece. Te das cuenta de que ya no necesitas defenderte todo el tiempo, que puedes bajar la guardia, abrir espacio para el diálogo, para la escucha, para la conexión verdadera. Y, al hacerlo, tu paz se expande, porque ya no depende del comportamiento ajeno, sino de tu capacidad de responder con conciencia, con madurez, con amor. En un mundo que valora tanto la competencia, las prisas y las apariencias, la compasión es un acto revolucionario. Es elegir no alimentar el ciclo de la violencia, el juicio y la indiferencia. Es crear en tu interior un espacio seguro donde todas las partes, luces y sombras, puedan existir en armonía. Es mirar al otro y ver no un enemigo, sino un compañero de viaje, alguien que como tú busca sentido, pertenencia y paz. Y no te equivoques. Practicar la compasión no significa aceptar abusos, renunciar a tus límites o tolerar lo intolerable. Por el contrario, es precisamente la compasión la que te da fuerza para decir que no cuando es necesario, para alejarte de situaciones y personas que no respetan tu valor, para cuidarte sin culpa. Es un equilibrio delicado entre firmeza y gentileza, entre protegerte y abrirte al mundo. Jung decía que la individuación, ese proceso de llegar a ser quien eres, solo se completa cuando reconocemos nuestra conexión con el todo, con la humanidad, con la vida en todas sus formas. La compasión es el hilo que nos une, que nos recuerda que detrás de todas las máscaras estamos hechos de la misma materia, de los mismos sueños, de los mismos dolores. Y, al cultivar esa mirada, te conviertes en una presencia pacificadora, alguien que inspira, que transforma, que deja huellas de luz por donde pasa. Al integrar la compasión a tu vida, cierras el círculo de las técnicas infalibles para proteger tu paz. No porque te vuelves invulnerable, sino porque aprendes a navegar las emociones con sabiduría, a responder a los desafíos con madurez, a vivir con ligereza incluso cuando el mundo insiste en pesar. Tu paz, entonces, se convierte no solo en un refugio, sino en una fuente de inspiración para quienes te rodean. Y al mirar atrás, te darás cuenta de que cada paso de este camino, el autocontrol, la integración de las sombras, la presencia, el desapego, el propósito y la compasión, ha construido en ti un espacio sagrado, inviolable, donde nadie más tiene el poder de perturbar tu silencio interior. La vida continúa con sus altos y bajos, pero ahora sabes que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de conciencia, de aceptación, de amor. Esta es la herencia de Jung para nuestro tiempo. La certeza de que al cuidar tu mundo interior, transformas el mundo que te rodea. Y que, al proteger tu paz, te conviertes en un faro para todos los que aún buscan, en medio del caos, un poco de serenidad, de sentido, de esperanza. Y así,
Al llegar al final de este camino, observa cómo cada enseñanza de Jung se entrelaza, formando un tapiz rico y profundo, donde cada hilo representa una elección consciente de autocontrol, aceptación, presencia, desapego, propósito y compasión. No se trata de una fórmula mágica ni de una promesa de vida sin desafíos. Se trata, más bien, de una postura ante la existencia, de una decisión diaria de no entregar tu paz al azar, a las circunstancias, al humor de los demás o al caos del mundo. A lo largo de este recorrido, has aprendido que la verdadera paz nace del reconocimiento de que el poder sobre tu mundo interior es y siempre será tuyo, que nadie puede sacarte de quicio, a menos que tú lo permitas, que las sombras que habitan tu inconsciente no son enemigas, sino partes de ti que claman por comprensión y acogida, que estar presente es el mejor antídoto contra la ansiedad y el miedo, y que el desapego es la clave para vivir con ligereza, incluso cuando todo parece incierto. Has visto que alinearte con tu propósito es como encontrar un faro en medio de la niebla. No disipa todos los obstáculos, pero te orienta, te fortalece, te da sentido. Y finalmente, has comprendido que la compasión es el eslabón que une todas estas prácticas, permitiéndote vivir con el corazón abierto, sin perder la firmeza, sin dejarte afectar por lo que está fuera de tu control. En el mundo moderno, donde todo parece urgente, donde las demandas nunca cesan y las opiniones ajenas resuenan como truenos, cultivar la paz interior es un acto de valentía. Es elegir cada día volverte hacia ti mismo, escuchar tu propia alma, respetar tus límites, honrar tus sentimientos. Es entender que no existe paz verdadera sin autenticidad, sin vulnerabilidad, sin la disposición de mirar hacia adentro y transformar lo que necesita ser transformado. Quizás aún enfrentes días difíciles, personas desafiantes, situaciones inesperadas. Eso forma parte de la vida, pero ahora, con estas técnicas, estás preparado para atravesar cualquier tormenta sin perder el equilibrio, sin perderte a ti mismo. Te conviertes poco a poco en una referencia de serenidad, de madurez, de presencia, y al hacerlo, inspiras a otros a buscar también este camino, a proteger también su paz, a convertirse también en protagonistas de su propia historia. Recuerda, la paz no es un destino, sino una elección. No es algo que se conquista de una vez por todas, sino un ejercicio constante de autoconocimiento, de aceptación y de amor. Y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve, hasta que un día te das cuenta de que independientemente de lo que suceda afuera, existe dentro de ti un espacio sagrado, inviolable, donde reina el silencio, la claridad, la confianza. Esta es la mayor lección de Jung para nuestro tiempo. Nadie puede quitarte tu paz, a menos que tú lo permitas. Y cuando asumes ese poder, cuando haces de este compromiso el centro de tu vida, todo cambia. Las relaciones se vuelven más ligeras, el trabajo gana sentido, los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. Y la vida finalmente se revela no como una lucha constante, sino como una danza entre luces y sombras, entre pérdidas y ganancias, entre lo que viene de fuera y lo que nace de dentro. Que puedas a partir de hoy cultivar ese jardín secreto, proteger tu paz con sabiduría, valentía y compasión. Que cada desafío sea una invitación al autoconocimiento, cada emoción una oportunidad de crecimiento, cada encuentro, una posibilidad de conectar de verdad. Y que en medio del ruido del mundo nunca olvides, la verdadera paz es tuya y nadie puede quitártela.